Creyentes samaritanos celebrando la entrega de la Torá en el monte Gerizim cerca de Nablus 1984 de la colección Dan Adán y la Biblioteca Nacional de Israel. El Memar Mara es el texto más importante para los samaritanos, después del Pentateuco, y es la fuente teológica más antigua de la tradición samaritana. Formula 5 creencias fundamentales. Solo Yahvé es Dios y no hay nadie como él. Moisés fue el profeta por excelencia elegido por Dios. Observar la ley dada por Yahvé a Moisés. Los samaritanos son guardianes de la ley. El monte Gerizim o Gerizim es santo, la casa de Dios, Génesis, lugar escogido por él para su santuario, el ombligo del mundo, Jueces. La venida del Taebé, el restaurador de todas las cosas, iniciará la época de la venganza y recompensa. El santuario del monte Gerizim será restaurado, los impíos serán destruidos y los justos serán premiados, Deuteronomio 32, 35. Monte Gerizim. Desde 1906 se realizan excavaciones arqueológicas. Según las crónicas samaritanas, la separación de los judíos fue causada por el sacerdote Elí, que decidió ir a Silo a construir un santuario para rivalizar con el de Gerizim. Dicen que los propios judíos reconocen la corrupción que reinaba en ese santuario, 1 Samuel 2, 12-17. Aseguran que los sacerdotes de Gerizim se opusieron a la designación del rey Saúl, quien luego, como monarca, destruyó el santuario de Gerizim. Dicen que los samaritanos se opusieron tanto a los reyes de Judá como a los reyes del norte de Israel. Cuando fue destruido el reino del norte de Israel por los asirios, una parte de los samaritanos fueron deportados y cuando regresaron restablecieron el culto en Gerizim. Reconstruyeron el templo del lugar en el siglo VA calle, pero fue destruido en el 128 AC por el monarca judío Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo. Su ciudad sagrada es Nablus, antiguamente llamada Siquel-Mosicar, donde según el Génesis, Jacob erigió un altar a Dios y fue entregada por él, Génesis 48, 22, como herencia a su hijo predilecto, José, y allí fue sepultado Josué 12 y 32. Durante el Pesaj los samaritanos hacen sacrificios en el monte Gerizim junto a Nablus, porque de acuerdo con el Pentateuco samaritano, Deuteronomio 27, 4, ese es el monte sagrado. Los samaritanos solamente aceptan a Moisés como único profeta y no reconocen la tradición oral del Talmud, el libro de los profetas ni el de los escritos, porque se guían exclusivamente por los 5 libros de la Torá. Usan un código llamado Iyuk que trata de aplicar la Torá a la vida social. Generalmente los samaritanos son educados por sus rabinos, llamados Kohanim, plural de Cohen, como parte del pueblo hebreo pero no del pueblo judío. ¿Dónde está la tierra de Siquelm? Siquelm fue una ciudad de Canaán construida hace 4000 años. La ciudad se convirtió en una ciudad israelita de la tribu de Manasés y la primera capital del reino de Israel. Sus ruinas están situadas a 2 kilómetros al este de la actual ciudad cisjordana de Nablus. Creyentes samaritanos celebrando la entrega de la Torá en el monte Gerizim cerca de Nablus 1984 de la colección Dan Adán y la Biblioteca Nacional de Israel. El Memar Mara es el texto más importante para los samaritanos, después del Pentateuco, y es la fuente teológica más antigua de la tradición samaritana. Formula 5 creencias fundamentales. Solo Yahvé es Dios y no hay nadie como él. Moisés fue el profeta por excelencia elegido por Dios. Observar la ley dada por Yahvé a Moisés. Los samaritanos son guardianes de la ley. El monte Gerizim o Gerizim es santo, la casa de Dios, Génesis, lugar escogido por él para su santuario, el ombligo del mundo, Jueces. La venida del Taebé, el restaurador de todas las cosas, iniciará la época de la venganza y recompensa. El santuario del monte Gerizim será restaurado, los impíos serán destruidos y los justos serán premiados, Deuteronomio 32, 35. Monte Gerizim. Desde 1906 se realizan excavaciones arqueológicas. Según las crónicas samaritanas, la separación de los judíos fue causada por el sacerdote Elí, que decidió ir a Silo a construir un santuario para rivalizar con el de Gerizim. Dicen que los propios judíos reconocen la corrupción que reinaba en ese santuario, 1 Samuel 2, 12-17. Aseguran que los sacerdotes de Gerizim se opusieron a la designación del rey Saúl, quien luego, como monarca, destruyó el santuario de Gerizim. Dicen que los samaritanos se opusieron tanto a los reyes de Judá como a los reyes del norte de Israel. Cuando fue destruido el reino del norte de Israel por los asirios, una parte de los samaritanos fueron deportados y cuando regresaron restablecieron el culto en Gerizim. Reconstruyeron el templo del lugar en el siglo VA calle, pero fue destruido en el 128 AC por el monarca judío Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo.
Su ciudad sagrada es Nables, antiguamente llamada Siquel-Mosicar, donde según el Génesis, Jacob erigió un altar a Dios y fue entregada por él, Génesis 48, 22, como herencia a su hijo predilecto, José, y allí fue sepultado Josué 12 y 32. Durante el Pesaj los samaritanos hacen sacrificios en el monte Gerizim junto a Nables, porque de acuerdo con el Pentateuco samaritano, Deuteronomio 27, 4, ese es el monte sagrado. Los samaritanos solamente aceptan a Moisés como único profeta y no reconocen la tradición oral del Talmud, el libro de los profetas ni el de los escritos porque se guían exclusivamente por los 5 libros de la Torá. Usan un código llamado Iyuk que trata de aplicar la Torá a la vida social. Generalmente los samaritanos son educados por sus rabinos, llamados Kohanim, plural de Cohen, como parte del pueblo hebreo pero no del pueblo judío. Saludos y bendición samaritanos. Sisto Oradatem.